En este video hablaremos un poco de lo que es la reforma energética de 20 de diciembre de 2013. Dicha reforma consiste en la modificación que se hizo de 3 artículos constitucionales, en específico el 25, el 27 y el 28, de los cuales se modificaron del 25 el párrafo cuarto, sexto y octavo, del 27 el párrafo sexto, del 28 el párrafo cuarto y sexto, y se adicionaron al 27 un séptimo párrafo y al 28 un octavo párrafo. Una parte muy importante que hay que destacar de dicha reforma radica en sus artículos transitorios, puesto que se les dio un uso bastante amplio, bastante ambicioso, estructurando desde su implementación lo que sería el camino a seguir para desarrollar la legislación secundaria y las disposiciones administrativas que permitirían una implementación acelerada y eficaz de la reforma. A través de esta reforma se crearon 9 leyes nuevas y 12 leyes que ya existían fueron modificadas, lo que permitió el desarrollo y la implementación de múltiples reglas, manuales y contenidos específicos, al tiempo que se incorporaba un conjunto de disposiciones administrativas que sirvió de base para la toma de decisiones de las autoridades del sector. La coyuntura de este conjunto de piezas básicas de regulación implementadora y de legislación secundaria permitió que los fundamentos establecidos en la reforma se convirtieran de meros principios a instituciones facultadas y normas concretas, tanto administrativas como legislativas. Se originaron nuevas instituciones jurídicas, como las modalidades a las que se hace una expresa alusión, ya sea licencia, producción compartida, etc. Y en el sector eléctrico se crea el mercado eléctrico mayorista. En los aspectos más destacados encontramos 4 ejes sustantivos y principales y elementos de cambio que ayudan a concretar el objeto de dicha reforma. El principal nodo de cambio es la apertura de las áreas estratégicas que estaban reservadas exclusivamente al Estado y ahora se abren a la participación privada. Se desmantela el monopolio de Estado. En cuanto al desmantelamiento del monopolio estatal, cabe destacar que la reforma energética vino a modificar la parte que constituía el fundamento para la estructura monopólica del Estado en cuanto al sector hidrocarburos y eléctrico. Por una parte, se
Se hizo una acotación más específica sobre las áreas estratégicas que estaban reservadas al Estado. En este caso, antes de la reforma, se mencionaba simplemente petróleo y demás hidrocarburos, y en cuanto al sector eléctrico, en la parte tocante solo se refería a la electricidad en general. Con el cambio se dio una explicación un poco más clara sobre las actividades que quedarían reservadas al Estado. Hablando de hidrocarburos, sería la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos. Y en cuanto a la electricidad, se habla de el control y la planeación del sistema eléctrico nacional, así como de el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. También otra parte importante que hay que mencionar es el tema de las concesiones, pues como lo menciona el doctor César Emiliano Hernández Ochoa, existía un candado circular que por un lado imponía el requisito a los particulares que quisieran explotar y aprovechar los recursos del subsuelo, que lo hicieran a través de concesiones, por medio de concesiones, y por otra parte se prohíbe el otorgamiento de concesiones para hidrocarburos. Se quitó la primera parte, este requisito, y subsistió la prohibición de otorgar concesiones. Sin embargo, se suprimió también la restricción de otorgar contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. En cuanto al sector eléctrico, pues nunca hubo una prohibición de que el Estado contratara con particulares para ciertas actividades. Sin embargo, se liberalizaron actividades que estaban reservadas, y debe de destacarse que se habla de generación y comercialización de energía eléctrica en este sentido. En cuanto a los principales hitos de cambio, pues hablamos de que hubo una transformación profunda, una reestructuración de las empresas, de las que antes eran organismos descentralizados, ahora son empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, que se pasaron a adoptar una estructura muy similar a las empresas privadas, a las empresas particulares, una estructura que sigue el modelo del gobierno corporativo y que les permite formar comités y tener asesores externos. Y principalmente lo que busca es que estas empresas productivas del Estado persigan una generación de valor económico para su propietario, que es la nación. Se establece y regula los mecanismos de contratación a través de las rondas de licitaciones en el sector de hidrocarburos y las subastas en el mercado eléctrico mayorista, y se hace mención de las modalidades contractuales de las que se puede hacer uso para la exploración y extracción de hidrocarburos. Se autoriza también a los contratistas a reportar sus asignaciones y contratos para fines fiscales y de financiamiento. Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que permite administrar e irrigar los beneficios derivados de la contratación.
y se establece un mecanismo que garantiza la transparencia y la rendición de cuentas en dichos contratos. También se crea el mecanismo de coordinación de los órganos reguladores en materia energética. Se crea a partir de las disposiciones en materia de sustentabilidad y obligaciones de energía limpia, una adaptación de lo que sería a nivel internacional un portafolio de energías limpias. Se crea este sistema que opera con 3 elementos. La CENER impone un porcentaje de energía limpia que los consumidores deben de adquirir en un año determinado. Los generadores de electricidad obtienen del regulador estos certificados cada año en función de la energía limpia que generen y acrediten haber generado, y la ponen a la venta a los consumidores para que cumplan con la obligación impuesta por CENER. Se crea el Consejo Coordinador del Sector Energético, que es el encargado de la comunicación entre CENER, los órganos reguladores y los órganos operadores, y al mismo tiempo este sistema se encarga de hacer cumplir y hacer llegar la política sectorial que emana desde el Ejecutivo hacia toda la estructura orgánica en materia energética, pasando por todo este sistema de coordinación del sector energético.